Muchos dicen, yo ya soy salvo, pero reaccionan, se ofenden y no disciernen. Hoy vamos a confrontar una verdad bíblica incómoda para algunas personas, porque la salvación es un evento, la madurez es un proceso, y no todo el que nació de nuevo ha crecido. Dios me le bendiga a cada uno de los hermanos que están en esta mañana conectándose con nosotros, que pues ha dicho presente en esta mañana, y damos gloria a Dios por cada uno de los hermanos. Por aquí se conecta nuestra hermana Isandra Santiago. Buenos días. Yanira está por ahí conectada también. Nuestro hermano Miguel Trujillo también ha dicho presente. Nelson Lisboa, Abigail Carrillo, y Yajaira Astacio, Nancy Esther, Kiara Santana, Angélica Guzmán, la hermana Elia Ortiz, nuestra hermana Paola Masanti, Neftalí, Rodríguez José y Sofía. Por ahí hoy han dicho presente en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Sé que muchos de ustedes quizás se han hoy levantado por el programa, porque los quehaceres no son los mismos hoy día. Muchos niños no están en la escuela, y hoy los padres pues no tenían que levantarse temprano, pero están aquí apoyando. Qué bueno es el Señor, nos sentimos contentos. Pedro también por ahí se añade a la lista de los hermanos. Decimos gracias, gracias por acompañarnos. En realidad me siento contento de que de que estén conmigo esta mañana. Es un compromiso que en realidad pues lo he tomado, y los que me conocen saben que cuando yo tomo un compromiso es en serio. Y por ahí también Manuel, Dios te bendiga. Y ya sabes, eso mismito, Manuel, el desayuno espiritual mañanero. Yo creo que ya estamos algunos, nos acostumbramos, ¿verdad? A eso. Pero qué bueno es el Señor. Mire, voy a leer hoy dos versículos eh, en Hebreos 5 del 12 al 14. Hebreos 5 del 12 al 14. Dice de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, y quiero hacer énfasis, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, oiga, lo dice la palabra, no lo digo yo, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, oiga, ponga oído a esto, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, oiga, el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Búsquelo si usted no me cree lo que acabo de decir, porque la palabra de Dios confronta a uno. Esto está en Hebreo, capítulo 5, versículo 12 al 14. A veces estas palabras nos confrontan a nosotros, pero es necesario de que hablemos de todos estos puntos para nosotros, ¿verdad?, crecer en las cosas de nuestro Señor y Salvador. Nuestra hermana Paula dice por aquí presente también, y nuestra hermana Lupita, Dios te bendiga, Lupita, también dice presente. Vamos a hacer una oración para comenzar este programa. Señor, a ti te damos la honra, la gloria,
porque tú eres bueno, grande y maravilloso. Padre, ponemos este programa como lo hacemos todas las mañanas, de costumbre, poniéndola en tus manos, para que seas tú el que nos dirija, el que nos lleve, Padre, a decir las palabras que son las palabras que alimenta, que transforma y que permite nuestro crecimiento, Señor. Que todo lo que hablemos aquí sea de bendición para la escucha, para todo hermano que nos escuche esta transmisión, ahora en vivo o después, Señor. Pero que esta palabra, Señor, sea una palabra transformadora para que aprendamos a vivir cada día de acuerdo a tu voluntad y no a la de nosotros. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos para ser un instrumento de bendición. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno que esta mañana hemos podido decir presente. Mi gran amigo de allá de México también me dice, Dios bendiga, bendiciones. Eso mismito, Rubén. Dios te bendiga. Un gran músico y adorador de Dios allá. Qué bueno es el Señor. Amados hermanos, tenemos hoy que empezar a hablar de un tema que a veces no nos gusta. A veces no nos gusta, pero tenemos que hablar. Y en esta mañana, dándole oficialmente la bienvenida al programa Hablemos de Cristo, esta es una nueva serie titulada Madurez Espiritual. Madurez Espiritual. Y quiero decirle que la parte de la madurez es esto, o sea, aceptamos los mensajes que confrontan y los mensajes que nos elevan. Los dos mensajes hay que tomarlos. Es una serie diseñada, óigame, no para entretener, sino para ayudarnos a formar este carácter de Cristo en nosotros. Esta serie no es para medir en realidad cuánto conocemos nosotros de Cristo. No estoy tratando de que vayamos a tener una evaluación de qué tantos conocemos o sabemos, no. Es para que nosotros reflexionemos y tratemos de ver cómo nosotros vivimos. De eso se trata. No es la evaluación de qué tanto conocemos, sino la evaluación de cómo nosotros vivimos. Y por eso este episodio número 30, el primero de esta serie de esta semana, va a ser salvación no es madurez. Salvación no es madurez. Algunos hermanos que tienen entendimiento teólogo están diciendo, ¿cómo que la salvación no es madurez? Bueno, yo quiero explicar teológicamente a qué me refiero cuando hablo de la salvación, porque la madurez es algo que es lo que Dios mira en nosotros, la madurez. Y para ser salvo, pues tenemos que tener esa madurez. La aclaración que quiero hacer esta mañana, mire, cuando nosotros decimos que salvación no es madurez, no estamos negando el poder completo de la salvación en Cristo. Repito, cuando decimos que salvación no es madurez, no estamos negando el poder completo de la salvación en Cristo. Estamos distinguiendo entre, óigame bien, el inicio de la salvación y el proceso en el que esa salvación se desarrolla en nosotros. Me explico. La salvación sí es plena en Cristo, pero se manifiesta progresivamente en nosotros. Te lo repito, la salvación es plena en Cristo, pero se manifiesta progresivamente en nosotros. Hay un fundamento bíblico sencillo y sólido. Y es que la salvación tiene tres áreas bíblicas, tres dimensiones bíblicas. La primera es la justificación. O sea, ese es el principio, el inicio de la salvación. En Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Queriéndonos decir que aquí, en este momento, en este principio, la justificación,
ocurre la aceptación de Cristo. En otras palabras, nosotros reconocemos que necesitamos de Cristo. Y aquí comienza a ocurrir esta aceptación de nosotros a Cristo. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Cristo nos perdona, nos declara justos y nacemos de nuevo. Esto es instantáneo. Esto no es progresivo. Esto es instantáneo. Cuando nosotros decimos a Cristo, Dios mío, te acepto como mi Salvador, instantáneamente ocurre la aceptación de mi parte. Cristo nos perdona, nos declara justos y nacemos de nuevo. O sea, comienza algo en nuestras vidas. Pero este acto no es progresivo, es instantáneo. Porque aquí comienza nuestra salvación. El segundo paso de salvación es la santificación. El desarrollo de la salvación viene a través de la santificación. Y yo quise aclarar esto para poder entender lo que se trata, la madurez de nuestra salvación. La santificación es el desarrollo de la salvación. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. O sea, aquí la salvación empieza a formar carácter, a renovar la mente. ¿Y sabe lo que comienza a ocurrir? A producir madurez espiritual. Te lo repito, en esta etapa, en la etapa de la santificación, en esa etapa, es donde, esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santificados. Y en esa etapa es que empieza la transformación de nuestro carácter, a renovar la mente, para que pueda producir una madurez espiritual. Y es aquí donde crecemos en la salvación que ya hemos recibido en el inicio. Es aquí donde en realidad nosotros comenzamos a desarrollar el crecimiento espiritual en nuestra vida. Y el tercer paso de la salvación es el que todos estamos esperando, la glorificación. La glorificación. Y esta es la culminación de la salvación. Como lo dice en Romanos 8:30, a los que justificó y a esto también glorificó. Aquí la salvación será consumadamente, consumada, plenamente. Óigame, aquí eso es lo que estamos esperando. Aquí la salvación de la que yo me refiero es cuando es plenamente consumada. Y esto es cuando estemos con Cristo. Y aquí la salvación se completa en su totalidad. En su totalidad. Cuando estemos hablando de la salvación, recuerde que hay 3 etapas. Los que no han recibido y han aceptado a Cristo como su Salvador, esa es la primera etapa donde tenemos que comenzar. Si todavía tú me estás escuchando esta mañana y tú no has recibido la salvación de Cristo, ese es el primer paso. Aceptarlo y decir, Cristo, te acepto como mi Salvador porque quiero entrar en el proceso de transformación, que es el proceso de mi salvación, para que en el tiempo tuyo sea glorificada y yo pueda estar a tu lado. Ese es el principio. Ahora estamos los que ya hemos aceptado a Cristo, los que somos parte y formamos parte aquí, estamos en el desarrollo de esa salvación, que es la santificación. Y es por eso que nosotros queremos hablar sobre la madurez de la salvación. Porque la salvación es el punto de partida.
La salvación es el punto de partida. Espero que haya podido aclarar esto de la salvación. Porque la salvación la miramos como un solo punto. Y yo soy salvo y nosotros somos salvos por fe. Pero estamos en el proceso de la santificación para que la glorificación llegue a nuestras vidas en el día del Señor. Porque la salvación es el punto para todos. La Escritura es clara. Nacer de nuevo es esencial. Pero no es el final del proceso. Y ahí es que yo quiero que entremos. La primera parte de nuestra salvación es esencial. Porque ahí comienza todo. Es el inicio. Es el inicio del proceso. La salvación nos introduce a lo que conocemos como la familia de Dios. Cuando nosotros aceptamos, entramos en este vínculo de hermandad. Si alguno no sabe por qué nos llamamos hermano, este es el motivo. Porque pertenecemos a una familia. Pertenecemos a la familia de Dios. A los que somos salvos por Cristo. A los que hemos dicho, Dios, Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú seas mi Dios. Y los que hemos tomado la decisión de adorarle y de servirle a Él. Por eso nos introduce el principio de la salvación, el nacer de nuevo. Es lo más esencial porque nos introduce al proceso. Eso es instantáneo. Esto nos introduce a la familia de Dios, que es la madurez que nos forma de acuerdo a la imagen de Cristo. El problema es cuando leemos este versículo, estos dos versículos de Hebreo. El problema está en que Hebreo denuncia algo bien específico. Denuncia, o mejor dice, Hebreo denuncia algo bien específico de nosotros, y es la falta del crecimiento. Hebreo no nos está hablando de falta de tiempo. Óigame bien, yo quiero que tengamos esto bien claro. Hebreo no nos está hablando de falta de tiempo, sino de falta de crecimiento. Mire, para poner esto en objetivo, habían pasado años, pero seguían siendo niños espirituales. Dios no se agrada solo de que nazcamos en la fe. Él espera que haya en nosotros una madurez progresiva. Él no espera un cambio instantáneo de la noche a la mañana. Él lo que hace instantáneo es el perdón de nuestro pecado. Eso es instantáneo. Él lo hace. Cuando nosotros reconocemos, instantáneamente Él perdona. Pero lo que Él espera es que a través de los días, de los meses, de los años, haya un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Porque el tiempo en la iglesia, los años que tú llevas en la iglesia, no garantiza una madurez espiritual. Al contrario, Hebreo dice, después de tanto tiempo. Eso significa que el problema no era nuevo. Era un problema prolongado, era un problema que existía, que venía de mucho tiempo atrás. Y hay creyentes con muchos años en la iglesia que han nacido de nuevo hace muchos años atrás, pero siguen teniendo reacciones inmaduras. Siguen teniendo un lenguaje carnal y viven con poco discernimiento espiritual. Mire, esto es un problema que especialmente en estos últimos días, donde el evangelio ha tomado un camino diferente, donde a veces nosotros tenemos que bregar con tantas cosas en nuestro liderazgo, porque hoy en día, óigame, hasta demandas hay de acuerdo a lo que uno diga, ¿verdad? Hay personas que demandan líderes porque pues a veces
A veces uno corrige y ellos se sienten aludidos, ofendidos por la corrección pastoral o de un líder o de un hermano que lo que está buscando es el bien. Y tiene unas reacciones inmaduras y unos lenguajes carnal. Óigame, no falta ir lejos. Estamos predicando en las redes sociales. Estamos predicando en las redes sociales. Las redes sociales es bendición de Dios para poder predicar al mundo entero. Si nosotros vamos a mirar, ya lo he dicho, si vamos en esta misma programación hoy día, nosotros tenemos personas que estamos llegando hoy a muchas partes del mundo. Y yo estoy aquí desde el estudio, de mi estudio personal, aquí en mi casa. O sea, ¿cuándo en la historia de la iglesia habíamos podido llegar a tantos lugares, a todas partes del mundo, desde trayendo un mensaje transformador? Sin embargo, la madurez se refleja a veces en las redes sociales. Usted mira, hay personas que dicen ser nacidos de nuevo y no reflejan en lo que postean, en su madurez. No hay madurez espiritual en lo que reflejan en las redes sociales. Parecen tan carnales como personas. Wow, y yo le dije que esto iba a confrontar a muchas personas hoy, pero estos mensajes también hay que darlos. Porque nosotros no podemos ser personas creyentes los domingos en la iglesia, por hora y media, 2 horas, 2 horas y media, o cada vez que aparezcamos a la iglesia y después olvidarnos de quiénes somos, porque eso es una inmadurez espiritual. Sí, Dios te ha perdonado, Dios te justifica, pero estás detenido en el principio. Porque no importa cuántos años tú lleves en la iglesia, la madurez no se mide por calendario, se mide por el carácter. No todo el que tiene experiencia tiene el discernimiento y no todo el que sirve ha sido formado. Porque mire, hermano, la inmadurez se evidencia en la incapacidad de discernir. El texto dice bien claro que el maduro tiene los sentidos ejercitados. No lo digo yo, lo dice Hebreos. El maduro, es bien claro. Dice que la persona que es madura tiene los sentidos ejercitados. O sea, eso implica una práctica, una corrección, un proceso. Se lo voy a demostrar. Mire, el inmaduro reacciona antes de discernir. Y cuando hablo de discernir, es que el cristiano, el creyente, tiene que estar todo el tiempo pensando y discerniendo cómo va a reaccionar frente a las circunstancias, buenas o malas. Hay personas que son grandes adoradores dentro del templo y cuando no está en el templo, oígame, vemos en unas acciones que no ha discernido. No ha discernido la misma palabra. Mira, esto va sencillo, porque la palabra de Dios habla bien claro que uno no puede maldecir y adorar por la misma boca. Eso es bien sencillo, que ahí no puede existir. ¿Y cómo es que vamos a adorar y a maldecir? En el corazón no puede haber amor y odio. No puede haber hermandad y enemistad. No puede existir. Y eso es falta de discernimiento, falta de crecimiento. Porque el inmaduro reacciona antes de discernir. Se ofende fácilmente. Algunas personas quizás hoy van a empezar a pagar esto y no van a querer. El pastor se volvió loco. Pero es la verdad, no te lo digo yo. Me gusta confrontar con la Biblia. Se ofende fácilmente. Confunde lo que es la emoción con la dirección. Confunde. Y mire, interpreta todo de manera personal. O sea, hoy yo estoy hablando un mensaje general. No digo nombre, no señalo a nadie. Y hay personas que lo están tomando personal. ¿Por qué lo digo? Porque eso es un indicio de inmadurez. El maduro
examina antes de responder o de actuar a la circunstancia. El maduro examina antes de responder. Mire, el maduro discierne antes de actuar. Y el maduro escucha antes de hablar. ¿Por qué? Porque acepta. Porque el maduro se somete a la verdad, ¿sabe? Aunque duela. Aunque te llegue al corazón, sabe reconocer la verdad y se somete a la verdad. Porque la madurez, óigame bien, la madurez no va a eliminar conflicto, pero la madurez sí va a evitar decisiones carnales. No significa que una persona madura no va a tener conflictos o momentos difíciles en su vida. Pero una persona madura va a evitar decisiones de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad. Porque hablamos de la leche. El escritor de los Hebreos habla de la leche. Y la leche no es mala, al contrario. Pero la leche no puede ser el alimento permanente. La leche tiene su etapa de alimentación en todas nuestras vidas. Al principio los niños lo que toman es leche y leche y leche y leche. Pero llega el momento en que tenemos que empezar a cambiar la dieta, porque el niño no puede sobrevivir, desarrollarse, crecer con la leche. La leche no es algo permanente, aunque no es mala, no es permanente. Porque la leche representa lo básico en este versículo, lo inicial, lo elemental. El problema no es haber tomado leche. El problema es no avanzar, no haber desarrollado, no desarrollar tu paladar, tu dieta. Y nos quedamos a veces en ese rudimento básico de la leche, porque hay creyentes que solo buscan mensajes de consolación, mensajes que digan, Dios es amor, y que todo lo que te presente es un Dios que acepta todo lo que tengamos que hacer, sin importar nada. Pero evitan los mensajes que nos confrontan, que nos someten a nosotros mirar un más allá de lo que estamos haciendo. Porque mire, la madurez espiritual se forma cuando aceptamos alimentos sólidos, cuando aceptamos la corrección, cuando aceptamos el proceso, cuando aceptamos la disciplina y sobre todo, cuando aceptamos la verdad que se nos dice, que la podemos entender a través de la palabra. Óigame, hermano, perdóneme, pero esto es uno de los puntos que a veces es difícil tocarlo, pero es necesario. Es mi responsabilidad de ministro del cielo, tengo que hablar a todo el que me escucha de la madurez. Porque Dios no quiere solo consolarnos en nuestro problema. Dios quiere transformarnos. Dios quiere que crezcamos. Porque la madurez espiritual es una responsabilidad personal. No es grupal, no es de la iglesia. Mire, el escritor de Hebreos en ningún momento culpa a la iglesia. En ningún momento culpa al liderazgo. En ningún momento culpa a nadie. Él culpa la falta de crecimiento personal. A las personas. Es uno el que tiene que crecer. Porque la madurez no se delega en alguien. No se transfiere
por imposición de manos, ni la unción de aceite. No se obtiene por una cercanía que tú quieras tener más espiritual. La espiritualidad nace en nosotros por la madurez, la aceptación, el cambio de pensamiento. Porque cada creyente es responsable de ejercitar el discernimiento que tenemos. Hay que madurar, amados hermanos. Y hay que someternos el carácter de cada uno de nosotros al Espíritu Santo. Mire, tal vez hoy Dios te está mostrando algo bien claro. Y es que has nacido de nuevo. Y como dije al principio, si eres una persona que estás queriendo buscar de Dios y no sabe cómo hacerlo, lo primero es aceptar a Cristo. Ahí comienza el proceso de salvación. Y yo quiero que ustedes sepan eso. Pero algunos de los que ya tenemos añitos en las cosas de Dios, ya hemos mostrado que Dios nos está mostrando que hemos nacido de nuevo, pero aún estamos reaccionando como niños espirituales. Mire, este mensaje no es para avergonzarnos. Esto, al contrario, mi intención nunca es avergonzar. He tratado siempre de ser un líder donde yo pueda dar un mensaje que me transforme a mí. Y este mensaje me transforma a mí. Y si me transforma a mí, pues me estaré dando yo golpe yo mismo. Pero cada vez que yo trato de traer un mensaje, es para que todos, el que me escucha, podamos crecer. Esto no es para avergonzar. Al contrario, es para que despertemos. Porque Dios no está llamando a cuestionar nuestra salvación. Jamás. No. Él nos está llamando a que hoy nosotros pongamos atención a nuestro crecimiento. ¿Estamos creciendo? Esa es la pregunta. Porque una fe inmadura es bien peligrosa, amados hermanos. Pero una fe madura es una fe estable, es una fe firme y es una fe fructífera. Mire, la salvación nos da vida. Oiga esto, la salvación nos da vida. Y yo quiero que estemos claros en eso. Dios no quiere hijos solamente de nacimiento. Dios quiere hijos formados, que crezcamos. Y mientras más maduros somos en Cristo, menos vamos a reaccionar. Y mientras más maduros seamos en Cristo, más discernimiento van a gobernar nuestras vidas. Estamos llegando al final y te quiero decir, algunos hermanos están pensando si la salvación es el inicio del camino. La pregunta entonces es, ¿cómo crecemos en esa salvación que ya hemos recibido? Pero quiero darte una buena noticia. Mañana estaremos hablando de ese punto, de cómo vamos a buscar ese crecimiento. Por lo tanto, sé parte de esto mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, hoy reconocemos que necesitamos crecer. Por eso estamos, Señor, escuchando y tratando de poner esto en pie. No queremos quedarnos en lo básico, ni vivir reaccionando desde la carne. Fórmanos, corrígenos, ejercítanos, llévanos a la madurez.
hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno. Mira, hermano, quiero darle las gracias por estar esta mañana conmigo, por escuchar Hablemos de Cristo. Y quiero pedirte si este episodio ha hablado a tu vida, si este episodio te ha confrontado o te dio claridad espiritual. Queremos saber, queremos escuchar. Nos puedes escribir a través de un mensaje directo aquí en las redes sociales o puedes escribirlo a través de conversando@efraintorres.org. conversando@efraintorres.org. Te pido que compartas este episodio con alguien que puede necesitarlo para crecer en su fe. Por el momento, amados hermanos, en estos días festivos vamos a mantener la programación, porque creo, como dice Manuel, que nos dijo al principio, esto es el desayuno espiritual, y queremos seguir dando esta palabra. Por lo tanto, sigan con nosotros, pero por el momento me despido y te digo hasta mañana con otro episodio a las 6:30 de la mañana, hora de Estados Unidos, central de Estados Unidos. Acompáñame, no me dejes solo. Nos vemos mañana. Dios te bendiga. Aunque las lágrimas desciendan por tu rostro y aunque la vida a veces pese más de lo que puedes expresar, existe una palabra de aliento para tu corazón. Dios ve tu dolor, recoge tus lágrimas y quiere sanar tu interior con su presencia, su paz y su amor. Hay esperanza, hay vida, hay propósito. Sintoniza Hablemos de Cristo de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora central de Estados Unidos. Un espacio donde tu alma encuentra consuelo y tu fe se fortalece. En la calma susurra verdad, una luz que no se apagará, palabras que sanan, consuelan, guían. Hablemos de Cristo, refugio y paz, donde el alma cansada descanso hallará, esperanza eterna, amor que no se va. Aquí empieza el viaje, aquí está el hogar, en su voz sublime la vida cambiará. Tres recursos esenciales para líderes y creyentes que desean profundizar en su llamado. El ojo de un pastor, una mirada clara y real al corazón del ministerio,
ofreciendo sabiduría práctica para pastorear con integridad. Evangelismo moderno, una guía para transformar el mensaje eterno en estrategias efectivas para la era digital, sin perder la esencia del Evangelio. Retrospección y prospección de la Iglesia presente, un análisis honesto del estado actual de la Iglesia y una visión profética de hacia dónde debemos dirigirnos. Ordénalos hoy en la dirección que aparece en pantalla y comienza tu próxima etapa de crecimiento espiritual. Todo nuevo creyente necesita dirección. Todo comienzo necesita fundamento. Cristianismo 101. Para el nuevo creyente es más que un libro. Es una herramienta diseñada para guiar a todo aquel que ha comenzado su caminar con Cristo, con enseñanzas claras, base bíblica y lenguaje accesible. Esta guía responde preguntas esenciales y acompaña al nuevo creyente en sus primeros pasos de fe. Y no solo eso, Cristianismo 101 puede ser el recurso perfecto para iglesias que desean establecer un plan de primeros pasos, accesible y eficaz. Forma, edifica y afirma desde el primer día. Adquiérelo en la dirección que aparece en pantalla. Cristianismo 101, porque el caminar con Cristo merece comenzar. La santidad no se viste, es un llamado a regresar a la esencia de una vida transformada por Dios. No se trata de apariencias externas, sino de un corazón rendido, íntegro y guiado por el Espíritu. Un libro que confronta, aclara y libera, recordándonos que la verdadera santidad nace dentro y se refleja fuera. Disponible ahora en la dirección que aparece en pantalla. Id y haced discípulos a todas las naciones. Aquel mandato no fue una sugerencia, fue una misión. Un llamado eterno que sigue vivo en cada generación. De la palabra nació una herramienta, un libro que no solo enseña, forma, evalúa y transforma. Discípulo fue escrito para equipar a la iglesia en su propósito original, convertir creyentes en verdaderos discípulos de Cristo. No es solo un libro, es un sistema educativo y evaluativo que toda iglesia necesita para guiar el crecimiento espiritual de sus miembros y llevarlos de la teoría a la vivencia del Evangelio. El llamado sigue siendo el mismo: id y haced discípulos. Ordena tu ejemplar en la dirección que aparece en pantalla.